Es el mensaje más triste que usted y yo vamos a escuchar en esta tarde. De verdad, yo veo así en la palabra de Dios. Como quisiera yo hablarte de otra cosa, pero el propósito o el anhelo de Dios es que escuchemos en esta tarde el mensaje más triste. ¿Para qué? Dirá usted. Para entrar en reflexión, para que entremos un momento en meditar en nuestra propia vida. Dejemos de pensar por otra persona. Dejemos de hablar de otra persona, de sus errores, de lo malo que ha hecho quizás. Ahora debemos de pensar en nosotros mismos. ¿Cuántos lo quieren hacer? Quizás más alguien dirá, pero ¿por qué el mensaje más triste que voy a escuchar hoy? Veamos en la palabra para que usted se dé cuenta. Gloria a Jesús. Libro de Jeremías. Quizás hay mensaje similar a esto que he predicado, si es que usted ha captado la palabra o ya se le olvidó. Pero los que tienen presente, como que si eso ya se predicó, dirán, pero no. Es otro tema que nos da Dios, pero similar a lo que hemos escuchado ya. Dios seguirá hablando en nuestras vidas. Jeremías capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos y luego, conforme van los minutos, vamos a leer otros pasajes, otros versículos de la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Jeremías capítulo 2. Leamos el versículo 1 y el versículo 2. Dice de esta manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dejémoslo acá. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Como quisiera que cada uno de los que estamos en este lugar abriéramos nuestro corazón a la palabra del Señor. En el nombre de Jesucristo le digo, hermano, como quisiera que los que estamos aquí, los que nos escuchan a través de la radio, los que se van a topar en las redes sociales con esta transmisión, como quisiera que todos abrieran su corazón a la palabra de Dios. Y en especial a nosotros los que estamos acá. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Como quisiera, para que ya no seremos los mismos, para que haya un cambio preciosa en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren reflejar cambio? ¿Qué debemos de hacer? Dar lugar a la palabra para que haga obra en mí. Pero hasta aquí, amada iglesia, algunas nada más que han logrado captar la palabra, algunos nada más
dentro del pueblo cristiano son algunos los que realmente toman tan en serio la palabra, que oyen y la ponen en práctica. Pero la mayoría en el pueblo cristiano se les olvida inmediatamente la palabra. Y que esta palabra nos haga reflexionar a nosotros, como he dicho ya, para que seamos un pueblo diferente. ¿Por qué le digo que para que seamos diferente? Veamos la palabra. En primer lugar, aquí vemos lo que dice la palabra del Señor. Dios, a través de su profeta, ¿cómo se llamaba el profeta? Jeremías. A través del profeta Jeremías, Dios mandó mensaje al pueblo de Jerusalén. A su nombre, hermanos. Llevó el mensaje Jeremías hacia Jerusalén, o sea que el pueblo de Dios, a los israelitas. Pero no era un mensaje que alegraba el corazón, no era un mensaje de alegría, sino que era un mensaje de tristeza. ¿Acaso no es así lo que vemos acá? Vamos a leer nuevamente este versículo. En primer lugar, lo que dice: Jeremías dijo: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y aquí viene algo más. En el versículo 3 dice: santo era Jehová, santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. ¿Y qué sucedía, hermano? Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Aleluya. Aquí vemos un mensaje tan triste. ¿Por qué razón? Dios le estaba dando eso al pueblo porque ese pueblo que vio tantos milagros, ese pueblo que vio cómo Dios llegó a cubrirlos, cómo Dios llegó a protegerlos cuando ellos estaban caminando en un desierto, y cuando ese pueblo estaba sufriendo en Egipto, estaban orando, estaban clamando, estaban pidiendo ayuda a Dios. Y vino Dios, los escuchó. Y cuando Dios escuchó el clamor de ellos, levantó a un hombre, el hombre que se llamaba Moisés. Dios lo usó para rescatarlo, sacándolos de Egipto. Y cuando Dios los sacó de ahí, los llevó por un desierto. Pero en el desierto ningún momento el Señor se apartó de ellos, sino que siempre estaba ahí en medio de ellos. A su nombre. Estaba ahí. Cuando ellos tuvieron sed, Dios les dio de beber. Cuando sintieron hambre, Dios les dio de comer. Y la palabra de Dios dice que ni sus túnicas ni sus sandalias envejeció. Eso, cosa que nunca usted y yo nunca lo hemos visto, ¿verdad? Usted nunca mira sus zapatos que se están envejeciendo y de repente se convirtieron nuevitas, ¿verdad? Que nunca. Pero los israelitas sí vieron eso. Ahí estaba Dios, amado hermano, con ellos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Ahora Dios estaba viendo la actitud de ese pueblo. Ahora levantó a ese hombre, a ese profeta, para hablarle al pueblo. ¿Por qué razón? Porque ese pueblo que vio tantos favores de parte de Dios, abandonaron a su Dios. ¿Están escuchando, verdad? Abandonaron
a su Dios. Por eso que en el versículo que hemos leído nos da a conocer que Dios se estaba acordando. Hasta el Señor les decía, de parte de Jeremías le decía: me acuerdo de ustedes cuando ustedes parecieran una novia tan enamorada. Pero Dios viene y les dice: pero solo me acuerdo de cómo eras tú. En cambio ahora viene el Señor y les dice: ahora abandonaste a tu Dios. Abandonaste a tu Dios, fuente de aguas vivas. Eso lo encontramos en el versículo 13. Leamos la palabra. Gloria a Dios. El versículo 13 dice la palabra de esta manera, dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. ¿Qué ve usted acá? ¿La situación del pueblo era triste o era alegre? Es triste. ¿Por qué? Abandonó a su Dios. Y no solamente el pueblo abandonó a su Dios. La Biblia dice que aún sus líderes, ahí en la palabra de Dios, creo que en el versículo 8, si no estoy mal, vamos a buscar. Si no estoy mal, pero veamos acá. En el versículo 8 ahí nos da a conocer que no solamente el pueblo abandonó a su Dios. Ahí habla de sacerdotes, ahí habla de jueces, o sea que estaba hablando de sus líderes. Los dirigentes del pueblo también se olvidaron de su Dios. El versículo 8 dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Eso es triste. Que no solamente el pueblo, aún aquellos sacerdotes, aquellos líderes de la iglesia o el pueblo, mi amado hermano, se olvidaron a Dios también y se fueron detrás de cosas que no traen nada provecho en su vida, hablando espiritualmente. O sea que aquí lo que vemos acá, tal como sus líderes del pueblo abandonó a su Dios, dejaron la fuente de aguas vivas, empezaron a adorar a dioses falsos, siendo un pueblo conocedor de un Dios verdadero, pero empezaron, mi amado hermano, a adorar dioses falsos. ¿Y qué más? No solamente eso hicieron. Dios les enviaba constantemente profetas que hablaban de parte de él, así como Jeremías. Pero ¿qué hacían el pueblo? Dicen ustedes. ¿Tomaban la palabra? ¿Hacían caso a la palabra? La Biblia dice que el pueblo hacía escarnios detrás de los profetas o los mensajeros de Dios que llevaban el mensaje de Dios. O sea que se estaban burlando, estaban rechazando, estaban despreciando la palabra que Dios les daba a sus profetas. Rechazaban los profetas. Ya no se acordaban del Dios que los salvó. Eso es lo más duro. ¿Y sabe qué es lo más duro todavía? Que Dios les estaba diciendo: ahora, tu pueblo, ¿qué le ha pasado? Antes me adorabas, antes me buscabas, antes parecieras una novia enamorada de mí, pero ahora el Señor le dice: te estoy diciendo que te rebelaste contra mí. Ahora Dios le dice a ese pueblo: ahora tú eres un pueblo rebelde, ahora tú eres un pueblo terco, ahora tú eres un pueblo necio. Te convertiste en idólatra. Te convertiste en un pueblo tan necio y me abandonaste. ¿Sabe qué decían el pueblo? ¿Reconocían? ¿Será que cuando escucharon estas palabras de parte del profeta, será que ellos se sintieron tristes y empezaron a
a meditar en sus propias vidas, veamos la palabra para que nos damos cuenta que es lo que hicieron ellos. En el mismo libro, gloria a Dios, vamos a leer el versículo 23 del mismo pasaje donde estamos. Dice la palabra de Dios así, ya lo tienen, ¿verdad, hermanos? Dice así: ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaría ligera que tuerce su camino. Estamos aquí, ¿verdad, pueblo del Señor? ¿Qué hacía el pueblo ahí cuando escuchaban el mensaje? ¿Reconocieron que realmente estaban mal? ¿Reconocieron que realmente tenía razón Dios hablar de parte de su profeta y les estaba haciendo recordar cómo eran antes y cómo son ahora? ¿Reconocieron ellos? No querían reconocer. ¿Sabe qué es lo que ellos decían? Nosotros no estamos mal, nosotros estamos bien, nosotros no hemos abandonado a Dios, nosotros no somos idólatras. No querían reconocer. Ellos querían, o ellos estaban justificando de decir estamos bien o estamos mal. Pero más Dios estaba viendo que ese pueblo había pecado, había fallado, había abandonado a su Dios, y Dios estaba triste por ellos. Y les decía Dios, y eso es lo más duro. ¿Cuántos de aquí quieren contar siempre con la ayuda de Dios? Porque no vaya a pensar usted que este pueblo que no quería reconocer su pecado, su error, no vaya a pensar usted que Dios los dejó sin castigo. Ellos sufrieron consecuencias terribles. Ese pueblo de Jerusalén, los israelitas sufrieron tanto de haber abandonado a su Dios. Ahora buscaban ellos lo que querían ellos. Por eso cuando dice la palabra que cavaron cisternas rotas, o sea que en otras palabras, ellos ahora solo buscaban lo que ellos querían. Ya no les interesaba hacer la voluntad del Señor. Ellos abandonaron por completo. Pero aquí viene la palabra. Por eso les dije, si nosotros queremos contar siempre con la ayuda del Señor, porque hay algo que hacía ese pueblo. No querían aceptar, no querían reconocer. Ellos estaban haciendo lo que ellos querían. Adoraban a dioses falsos, se metieron en las vanidades. Lo único que les interesaba a ellos era la diversión, era pecar, era hacer maldad. Ya no tenían temor de Dios, ya no buscaban a Dios. Se fueron detrás de las riquezas. Lo único que ellos anhelaban es serse ricos, ser riqueza, contar con tantos bienes, lujos. Se fueron detrás de eso y ya no buscaban a su Dios. Pero hay algo que estaban haciendo. Veamos la palabra, versículo 27, el mismo pasaje, para que usted no diga que solo yo estoy hablando de saber qué cosa. Oye, pues lo que dice la palabra. Dice la palabra así: que dicen a un leño, mi padre eres tú. Es lo que hacía. Y a una piedra, tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en el tiempo de su calamidad, ¿qué es lo que dicen, hermanos? Dicen, levántate y líbranos. Ahora viene Dios y les dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos al ver. Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus
dioses. Ellos no querían aceptar que estaban mal. Ellos insistían que estaban bien, pero Dios los veía, que ellos ya llamaban padre a un pedazo de palo. A una piedra le dice Dios. Pero dice la palabra, pero cuando ellos están en aprietos, cuando ellos pasaban momentos difíciles, dificultades, ¿qué es lo que hacían? El Señor les decía, pero cuando están en momentos de aflicción, a gritos me piden que yo les ayude. Pero me han abandonado. Ahora que les estoy hablando, que deben de reconocer que me han abandonado, no quieren aceptar. Pero cuando están, usémoslo de esta manera, pero cuando están enfermos, cuando miren que las cosas empiezan a salir mal, cuando encuentran problemas, ahí rapidito me piden ayuda y a gritos. Pero viene Dios y les dice, ¿dónde están estos dioses que ustedes los fabricaron? Que por estos dioses me dejaron a mí, me abandonaron. ¿Por qué no les pide a ellos? A ver si ellos pueden levantarse para que los ayude o para librarles de todo lo que está pasando. Dios ya no les quería ayudar. Por eso he dicho la palabra, ¿cuántos de nosotros queremos contar siempre con la ayuda del Señor? Porque Dios les dijo a este pueblo que vengan ellos, que vengan estos dioses, a ver si nos puede ayudar. ¿Es duro eso o no es duro? Y hay algo más que Dios veía en el pueblo, que había más pueblo, que tenía bastantes dioses. Y Dios les dijo, es impresionante de que muchos de estos pueblos de esta tierra, de este mundo, tienen bastantes dioses falsos, pero ni siquiera ellos, les dijo, ellos ni siquiera piensan en abandonar sus dioses, a pesar de que el Dios de ellos es falso, pero no lo quieren abandonar. Y le dijo a su pueblo, pero más tú, teniendo un Dios verdadero, que te sacó de Egipto, que te dio de beber, te dio de comer en el desierto, hizo tantos milagros ante tus ojos, abrió el mar rojo para que pasaras defendiéndote de tu enemigo, es el Dios verdadero. Pero es terrible, Dios le dijo a ese pueblo, que te olvidaste de tu Dios verdadero. Y cosa que el pueblo, la nación pagana no lo hace, pero más tú sí lo hiciste. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Dele palma a Cristo Jesús. Aleluya. Qué terrible es eso. Si ustedes gusta, leamos para que ustedes se den cuenta. En el versículo 11. Eso es terrible, amado hermano. Que Dios le dijo a ese pueblo que tanta nación, gente pagana en el mundo, que no cambian a su Dios a pesar de que son dioses falsos. Y ustedes, que soy su Dios verdadero, me abandonaron, les dijo. El versículo 11 y 12. Y eso, lo que dice la palabra, es sorprendente. Hasta las naciones se sorprenden de ti, Dios les dijo a ese pueblo. Oye lo que dice el versículo 11 y 12, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Esas son preguntas. Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha traicionado su gloria por lo que no aprovecha. Y les dice: espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y ahí viene la palabra, oye lo que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Espantaos, dice. En otras palabras, es el igual un ejemplo a nosotros. Cantamos, pero qué felicidad, el evangelio es poder de Dios. Los cristianos de hoy cantan: yo tengo un Dios muy, muy grande. Los cristianos de hoy
le cantan a Dios y le dicen al Señor: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. ¿Cuántos han cantado eso? Y dice: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Y el Señor dice: me cantas que no hay otro Dios como mi Dios, pero no me buscas. Te convertiste en un idólatra. Te convertiste en una persona llena de vanidad. Así como les dijo al pueblo de Judá, les dijo: espantaos, en otras palabras, preocúpense. Cosas que el mundo no hace, pero ustedes lo hicieron. Y esa palabra es para nosotros hoy. ¿Cuántos lo creen? ¿Y sabe cuál es el mensaje para el pueblo para el pueblo de Judá? Dios les decía: reconozcan lo malo y lo triste que es abandonarme y no obedecerme, y que admites tu pecado, porque no querían reconocer a ellos. ¿Quién vive, amada iglesia? ¿Cuántos creen que Dios está hablando a nuestra vida? Esas son las palabras que les dijo: reconozca lo malo y triste, lo que es abandonarme y no obedecerme. Y la palabra es: reconozca tu pecado, reconozca tu error. Ahora la pregunta, aquí viene la otra parte. Estamos viendo toda la palabra que fue para Judá, o sea que para los israelitas. Decía alguien: ¿cómo es eso? Pero es Judá y es Jerusalén. Decía, una pregunta me hizo. Y a veces otros dicen israelitas, ¿y cómo es eso? No son diferentes. Otro, no es el mismo. Es al igual que usted. ¿Cómo lo conocen la gente? ¿Cómo se llama su país? Guatemala. Y la conocen como una guatemalteca. Aunque usted va a vivir en Totonicapán, va a vivir en otro departamento, del departamento pueda tener otro nombre, pero usted sigue siendo guatemalteca. Aquí en la palabra podamos ver Judá, Jerusalén y naciones que aparecen en la Biblia, pero siempre es el mismo pueblo de Dios, no es otro. No es aquel, o alguien dice: no son aquellos que vieron las obras maravillosas de Dios. Sí, son ellos. Pero lo que vemos acá, se olvidaron de Dios. Ahora bien, como dice la palabra, volvamos. Ya voy terminando. Tengo todavía un poquito de tiempo. No sé qué canta hoy. ¿Dónde está el que canta? No sé dónde está. Bendito Jesús. Oiga pues. Aleluya. Viene nuevamente la palabra. Vayamos en el versículo 2. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Y cuando yo les decía la palabra que el pueblo parecía una novia enamorada, es ahí cuando dice la palabra: del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. ¿Cómo era el pueblo? Santo. Y dice: primicia de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Sufrían las consecuencias. Por eso cuando dice: mal les venía sobre ellos, dice Jehová. Y oiga lo que dice: oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Y con tanta tristeza Dios les decía: así dijo Jehová,
¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron? ¿En qué se convirtieron? Y se fueron tras la vanidad y se convirtieron, ¿qué dice la palabra? Se convirtieron vanos. Pónganse de pie. Vienes a la iglesia no es porque quieres pasar un tiempecito acá, no. Dios te trae con propósitos. ¿Qué cree usted? ¿Esta palabra solo fue para el pueblo de Jerusalén? ¿Solo fue los israelitas en Jerusalén que abandonaron a su Dios? Se fueron tras la idolatría. ¿Solo ellos abandonaron a Dios? ¿Solo ellos se olvidaron de su Dios? ¿O estas mismas palabras Dios nos entrega a nosotros? ¿Qué dice? Esas palabras es para nosotros también. Y no debemos de ser como Israel, que no quería reconocer su pecado. ¿Qué harías en este momento? ¿Qué harás con esta palabra? Dios viene y te dice: ¿por qué me abandonaste? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Porque usted es pueblo de Dios. Ya hemos visto todo lo que sucedió en Jerusalén, en el pueblo de Dios. Lo que Dios quería de ellos era que reconocieran lo malo y triste de dejar a Dios sin obedecerlo. Aleluya. ¿Cuántos quieren levantar sus manos a Dios Todopoderoso? Escuche pues. Aleluya. Yo no sé qué es lo que usted va a hacer con la palabra que escuchas hoy. No sé si usted lo va a dejar pasar así, o usted dice: pues yo estoy bien. Y créame que no es porque yo pienso y digo: voy a hablar de esto. No. Ahora viene Dios a nosotros y nos dice: escuche bien. Y Dios nos dice: ¿por qué me abandonaste? Lo mismo como lo dijo al pueblo de Jerusalén. Las mismas palabras para nosotros hoy: ¿por qué me abandonaste? Y Dios nos dice: ¿por qué ya no eres el mismo? ¿O por qué ya no eres la misma? Vénganse un poquito aquí en el altar, pero no se arrodillen todavía. Hay momentos que Dios nos llama aquí en el altar para orar, pero hay momentos que nos quiere poner de pie delante de Él. Véngase y escuche así de pie esto, y viene la alabanza. Solo en este momento quiero que pienses y medita que el que está delante de ti no es hombre. El que está delante de ti es Dios. No lo puedes ver, pero Él está. Y Él te dice hoy: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué ya no eres la misma? Y la palabra es: ¿qué mal hallaste en mí, hijo o hija? ¿Será que recibiendo estas palabras nosotros nos vamos a quedar lo mismo? El Señor nos pregunta:
Quizá el que está delante de ti no es un profeta, al igual que Jeremías. Es un ser humano, es igual que usted. Pero más la palabra no es del hombre, la palabra es Dios. Y el Señor te dice: ¿qué mal hallaste en mí, hijo o hija? ¿Qué mal hallaste en mí? Ahora el Señor te dice: ahora, ¿por qué soy una carga para ti? Abre tus oídos y pídele a Dios: Señor, que esa palabra entre en mi corazón. Porque eso es lo que te dice Dios en este momento. Porque soy una carga para ti ahora. Y el Señor nos dice como pueblo, el Señor dice a su iglesia en esta tarde: me acuerdo cómo me servías antes con tanta pasión. ¿Nadie más quien quiere pasar acá en este lugar? Me acuerdo, nos dice el Señor, cómo me servías antes con tanta pasión. Y el Señor nos dice: ese problema no hubo solamente en Jerusalén. Ese problema, ese pecado, ese error se está repitiendo hoy en día. Y por eso Dios nos dice: me acuerdo cómo me servías. Y el Señor te dice: yo me acuerdo de ti. Cuando yo veía en tu corazón que la única preocupación que tenías era estar en mi presencia, y al estar en mi casa adorándome, cantándome. Y el Señor te dice: yo me acuerdo de eso. Que tu única preocupación es buscar mi presencia. Apartabas tiempo para mí, te preparabas, te alistabas. Y el Señor te dice: y era la primera que llegaba, sin importar si hay alguien ahí o no hay alguien ahí. Pero tú te preparabas, te alistabas y encaminabas tus pasos, y la primera que llegaba en buscar mi presencia con ansias. Eras la primera, el primero que tenía gozo para ayunar, para vigilar, para congregarse. Y el Señor habla a su iglesia y le dice: me acuerdo cómo predicabas, me acuerdo de cómo me cantabas. Y el Señor te dice: admite tu error, reconoce que ya no eres la misma. Y el Señor te dice: me acuerdo de cómo me buscabas a pesar de que tenías escasez, a pesar de que estabas enferma, a pesar de que estabas enfrentando problemas, pero me buscabas con tanta pasión. Me buscabas de corazón. Y escuche, el Señor te dice: yo me acuerdo de tus lágrimas. Aunque nadie te invitaba a pasar en mi altar, pero tú pasabas y derramaba tus lágrimas en mi altar. Me acuerdo de estas lágrimas, te dice papá, por medio de su palabra, tal como la palabra que le dijo a Jerusalén. Me acuerdo de estas lágrimas que derramabas en mi altar.
y estabas junto a mí, te dice el Señor. Y ahora que mi venida está más cerca que nunca, me abandonaste. Y el Señor te dice: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Qué mal te hice yo. Te dice papá. No todo el tiempo el Señor te hablará de esa palabra, iglesia. El Señor quiere que reflexionemos en nuestra vida. ¿Por qué me abandonaste? Te dice papá. Antes el Señor te dice: yo me acuerdo que yo era el primero en tu corazón. Y ahora lo primero en tu corazón es el trabajo, es el negocio, es la siembra, es la familia. Ahora lo primero en tu corazón es la esposa, es el esposo. Y el Señor te dice: ¿por qué me abandonaste? ¿Qué te hice yo? ¿Qué mal hallaste en mí? ¿Por qué te alejaste? Y tal como le dijo a Jerusalén, a Judá, le dijo: reconozca. ¿Qué significa esa palabra, reconozca? En otras palabras, le habló al pueblo y dijo: vuelva, pueblo. A través del profeta Jeremías habló Dios a Jerusalén y a Judá y le dijo: vuelve a tu primer amor. Esas son las mismas palabras para nosotros hoy, en la actualidad. El Señor te dice: vuelve, vuelve a tu primer amor. El Señor te dice: quiero perdonarte, quiero perdonarte, quiero abrazarte, quiero restaurarte y quiero usar tu vida para la alabanza de mi nombre. Ay, santo. Recibe estas palabras, no debes de ignorar, porque estas palabras no han nacido en el hombre. Estas palabras vienen de lo alto. ¿Quién más te va a poder decir esto? Te quiero perdonar, te quiero abrazar, quiero restaurarte, pero vuelve. Reconoce tu error. Y dígale a papá, antes que vengan los coros, diga esto: reconozco que yo ya no soy el mismo. Reconozco que yo ya no soy el mismo. He dejado atrás, sí, Señor, mi primer amor. Vuelve. He dejado atrás mi primer amor. Pero ahora con todo tu corazón, dígale a papá: te buscaré hasta encontrarte. Te buscaré
hasta encontrarte. Así con el instrumento cantemos una vez más esa parte. Ya no debes de abandonar a tu Dios, amada iglesia. ¿Crees ustedes que Dios no ha notado cómo nos hemos comportado delante de su presencia? Y el diablo muchas veces hace creer a tantas vidas que están bien, que no están mal, que tienen razón el por qué no pueden buscar a Dios en ayuno y vigilia, que no pueden congregarse. El diablo hasta le dice: tú tienes razón. Pero ahora el Señor te dice: yo me acuerdo que tú no eras así. Yo me acuerdo que tú no eras así. Yo me acuerdo, te dice papá, que yo era lo importante en tu corazón. El Señor te dice: yo me acuerdo que siempre me contabas lo que te pasaba, lo que sentías, y ahora ya no. Reconozco que yo ya no soy el mismo. Reconozco que yo ya no soy el mismo. Reconócelo y pide perdón a Dios. He dejado atrás mi primera amor. He dejado atrás mi primer amor. Pero ahora levántate y diga: te buscaré hasta encontrarte. Te buscaré hasta encontrarte. Te buscaré hasta encontrarte. Te buscaré hasta encontrarte. No te dejes engañar por el diablo, amado pueblo. Debes reconocer que ya no es la misma, que muchas veces ya no sientes nada, pero Dios te habla a tu corazón, porque Él no quiere verte sufrir, porque tú ya no eres esclavo del mal. Tú eres libre, libre, libre. Vuelva a tu primer amor. Vuelva a